Muchas gracias a la Comisión de lo Contencioso Administrativo del Colegio de Abogados por la oportunidad que nos ha dado de venir acá en esta mañana, y también por la oportunidad de hacer esta reflexión acerca de nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo. He de indicar en primer lugar que, si bien vengo acá en mi calidad de jueza tramitadora, lo que voy a hablar es a título de experiencia personal. No pretendemos hablar en ningún momento como una portavoz del resto de los jueces, y que inclusive en aspectos como los que acaba de mencionar el licenciado, tenemos criterios encontrados, y cada juez de cada uno de nosotros actuará de la forma en que su criterio le imponga. Partiendo de la oralidad, en una primera instancia hemos de decir que la oralidad ha permitido que el juez salga del anonimato de la firma de un expediente, aquel juez que firmaba resoluciones, y que nos haya puesto en la palestra pública. Inclusive hemos tenido experiencias tanto a nivel de juez tramitador, desde el punto de vista que tomamos el expediente desde el inicio, muchas veces desde las medidas cautelares ante causa hasta la fase de audiencia preliminar, lo tomamos en caliente, e inclusive ha hecho que estamos expuestos no solo a las partes, sino también a la opinión pública y a la prensa, lo cual ha roto el anonimato del juez. Eso sería la primera beneficio que tiene. Creo que desde un punto de vista del contacto con las partes, con la jurisdicción, como del rendimiento inclusive de nosotros como funcionarios públicos, lo ha venido a permitir la oralidad. Hemos de indicar que el proceso contencioso, como todos ustedes lo saben, es un proceso por etapas que culmina con una audiencia en cada uno de los casos, y la primera audiencia es precisamente la audiencia preliminar, que culmina la etapa de trámite. Desde este punto de vista, la audiencia preliminar vendría a reflejar todo lo que ha sido esta etapa de trámite. Y desde ese punto de vista también, un proceso bien presentado, bien contestado, va a permitir una audiencia preliminar exitosa. Un proceso en el cual haya habido alguna falencia, tanto desde el punto de vista de la presentación de la demanda como de la contestación, es decir, del interactuar de las partes, va a significar una audiencia preliminar menos exitosa. Desde ese punto de vista, también quisiera mencionar algunos aspectos prácticos. Ya después don Martín va a hacer referencia a aspectos más de índole procesal, que hemos, por lo menos que en mi experiencia he venido observando. La primera es que se entiende que hay un proceso oral que ha venido mixto, pero con audiencias orales, que ha venido también a aperturar, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, a acercar la jurisdicción contenciosa a los administrados. Pero y hay una informalidad también dentro del proceso, pero esa informalidad no debe confundirse con la falta de preparación de las partes y del mismo juez, porque aquí siempre va a haber una autocrítica dentro del proceso. El proceso se hace más accesible, pero el derecho de fondo sigue siendo el mismo, como se mencionaba. Es decir, el derecho administrativo de por sí es un derecho complejo, un derecho disperso, y entendemos que en lugar de irse haciendo más comprensible, más bien cada vez se va ampliando. No dejamos de mencionar aquí la apertura en mercados de las telecomunicaciones, de los seguros, la apertura que ha habido en el sistema financiero, en todo el tema del derecho regulatorio ha venido a cambiar las reformas que han habido a nivel tributario, por ejemplo, en el código que acaba de pasar, el Código de Procedimientos Tributarios. Todo eso hace que el derecho, las materias que nosotros conocemos, vayan ampliándose más bien y se vaya haciendo más disperso, repito, la materia de fondo, por lo que, aunque hay un proceso más accesible tal vez, la materia sigue siendo realmente compleja. Desde ese punto de vista, creemos que muchas veces se ha traducido esa apertura del proceso en una informalidad excesiva en el momento de presentar, por ejemplo, una demanda. Aquí nos encontramos con lo siguiente: muchas veces nos hemos encontrado, no se sabe hacer un relato de hechos de la demanda. Cuénteme el cuento, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Usted salió de la casa, se fue a un hueco, se le estalló la llanta de su carro y ese es el daño que yo pido.
Ese simple relato de hechos, me anularon, pido la nulidad de tal y tal acto por tales y tales cuestiones. Ese simple relato de hechos que pareciera tan simple, muchas veces los jueces tenemos, o en la experiencia yo creo que es común, relatos de hechos que no se entienden y pretensiones y partes que están pidiendo pretensiones que tampoco se entienden. Ya ahí entramos con un proceso que venimos quedándonos. Yo no sé, inclusive haciendo un poquito más amplio la crítica, si será una falla también de nuestro sistema educativo, pero redactar una demanda, seguir el artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no debería ser algo mayormente complejo en cuanto a estos dos aspectos específicos. Entonces, repito, ya ahí nos entramos quedando, el juez tiene que hacer todo un esfuerzo por saber qué es, ya no importa que se mezclen hechos con argumentos, sino simplemente que sea comprensible, y a veces eso se nos dificulta. Se nos dificulta también la comprensión de qué es lo que se está pidiendo, cuando debería ser desde el punto de vista del abogado, sobre todo del abogado particular, donde se proteja más a su cliente, en decir, bueno, vamos a tener claridad sobre lo que se pida. Y eso dificulta, puede llegar a causar un desbalance a la hora de que la institución accionada se defiende, ya ser en etapa preliminar, con todo el informalismo que ha venido estableciendo el Tribunal de Apelaciones en cuanto a que no podemos declarar la inadmisibilidad en ciertas carencias de lo que indica el artículo 58, sino que tenemos que seguir adelante con el procedimiento, hace que la audiencia preliminar se vuelva tediosa o se vuelva más compleja, porque va a culminar, repito, una etapa que ya de por sí viene ranqueando. En cuanto a la parte accionada, que generalmente, por lo general son instituciones públicas, hemos de decir que tenemos grandes instituciones con grandes litigantes, muchos de aquí sentados, aquí inclusive en la misma mesa, que hacen todo un esfuerzo por a veces darnos el conocimiento, la comprensión de lo que las partes están pidiendo, las partes actoras, pero también en otros casos nos complican la situación, porque estamos trabajando, ahora en la actualidad somos 15 jueces tramitadores, con recursos escasos en materiales, en salas de juicio, y que muchas veces nos dificultan, porque expedientes mal presentados, expedientes administrativos mal presentados, interposición de defensas que debieron haberse interpuesto con la demanda, presentadas en audiencia preliminar, que hacen que tengamos que una audiencia preliminar sea de 10, 15 minutos y se nos acabó, y lo que pudimos haber terminado un expediente en ese tiempo, lo tengamos que diferir. Hablo específicamente de incompetencias e integraciones de litis. Respetamos mucho, yo por lo menos respeto mucho la forma de litigar de las partes, pero sí hay momentos procesales oportunos, y se pierde de vista muchas veces, por ejemplo, que la parte está pagándole a su abogado para que llegue a una audiencia, probablemente dentro de los honorarios que se estén pagando, esa audiencia tenga un costo. Y entonces muchas veces hemos llegado a 15 minutos de audiencia, vámonos yo de vuelta a mi oficina, los abogados para la casa, la parte para la casa, y se desperdició cuestiones que se pudieron haber conocido con anterioridad y que nos hacen perder todo un espacio de trabajo en cuanto a la sala y de agenda en cuanto a la agenda del tribunal y del juez. Otra cosa también es la prueba. Bueno, aquí en cuanto al expediente administrativo, lo acabo de mencionar, que el expediente administrativo esté completo, esté bien presentado, que las partes lo conozcan antes de la audiencia preliminar. Muchas veces llegamos, el código prevé una situación, momentos específicos, por ejemplo, para hacer la revisión del expediente, no se hace, entonces llega a ser audiencia preliminar, va otra vez una suspensión, pero además que las partes sepan qué es lo que quieren, sobre todo las partes actoras. Por ejemplo, en la prueba pericial. Muchas veces nos dicen a nosotros que nosotros escojamos el perito. Yo no sé cuál es su demanda, yo no sé qué es lo que usted quiere. Yo no puedo entrar en la mente del litigante o de la parte para saber qué es lo que usted quiere probar. Ahí ya yo me estaría extralimitando como juez, estaría dándole
una ventaja indebida a la parte. Entonces, muchas veces el perito es, digamos usted, señora jueza, ¿qué es lo que usted quiere? Yo no quiero nada, yo quiero terminar la audiencia. Yo quiero que usted, este expediente salga de mi escritorio y se vaya para la fase decisora. Pero si usted no sabe, yo no puedo saber, y muchas veces ya en etapa de juicio el peritaje se hizo innecesario, no probó lo que usted quería probar, y entonces aquí nos están dejando de manos atadas al tribunal en pleno, no solo al juez de trámite, sino también al tribunal en pleno. Los daños, o sea, lo que se hablaba ahora de aclaración de las pretensiones, no lo saben ni desde la presentación de la demanda, llegamos a la audiencia preliminar, no saben cuál es el tipo de daño. Repito, el derecho de fondo sigue siendo el mismo. El derecho de fondo está establecido en los daños, por ejemplo, en responsabilidad objetiva de la administración desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública, no es nada nuevo. Pero si usted no me dice si lo que quiere es un daño moral, un daño material, si usted no sabe la diferencia entre un daño físico, un daño psicológico, etcétera, no vamos a poder llegar y no van a aportar tampoco las partes de la prueba que se necesita. Entonces, desde ese punto de vista me interesa transmitirle, estamos con elementos escasos, con recursos muy limitados, y la preparación, repito, de todo el proceso, no solo para la audiencia preliminar, sino para juicio, un expediente que va chueco y sale medio chueco de nuestras manos, va a llegar chuequísimo al juez tramitador y se diga casación. Entonces no se está permitiendo el acceso a la justicia por una falta de preparación. Y la autocrítica, yo pecaría de soberbia decir que todos los jueces, o que por lo menos en mi experiencia personal, el juez ya está hecho. Cada día se va sofisticando más, cada día, repito, el derecho de fondo se va especializando más. Lo que acaba de decir el licenciado que me precedió es totalmente cierto. Porque el juez tramitador, si no resuelve el fondo, necesita saber del fondo. Porque solo de esa forma puedes sacar una audiencia preliminar, una etapa de trámite en general, exitosamente. Si yo no sé cuál es la importancia, por ejemplo, de una determinación tributaria, ya que hablaron ahora de tributos, cómo es el procedimiento tributario, cuáles son los impuestos que existen en este país, yo jamás voy a poder hacer una audiencia exitosa si yo no sé ni siquiera que el mercado de telecomunicaciones se abrió y que el ICE sigue, ya es un actor más del mercado y no es un servicio monopólico. Yo no puedo llevar a cabo bien esa audiencia preliminar. Entonces hay una exigencia, no solo en derecho de fondo, sino también en derecho procesal y más allá de eso, de saber cómo interactuar con las partes, de saber cómo llevar un debate, de saber cómo poder llevar a cabo mi labor exitosamente. Una cosa que quiero decirles, y que ha sido mi experiencia, a mí no me da miedo una audiencia, sí me da miedo, sí me da miedo. Me da miedo una audiencia con 10 abogados, numerosa. Me da miedo, pero me reta y salgo muy satisfecha si logro sacarla adelante y si las partes se van contentas, si las partes llegan preparadas. Si una audiencia no llego ni preparada yo, ni llegan preparadas las partes, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo tiempo y lo más importante, el objetivo de la jurisdicción, de resolver un caso por el fondo en cosa juzgada, no se está cumpliendo. Entonces, repito, son cuestiones muy prácticas. Martín va a hacer más referencia a las otras, pero, repito, un caso bien preparado logra una audiencia preliminar bien preparada, bien lograda, acerca a las partes al proceso y logra el cometido de la oralidad. Desde otro punto de vista, repito, va a ser muy difícil que podamos tener una satisfacción plena de los objetivos. Muchas gracias.